40 minutos sobre las 9 de la noche, ya saben, riguroso directo, y si se acaban de incorporar, sepan que, aparte de la noticia que ya sabíamos, la satisfactoria noticia de la clasificación de la Unión Deportiva Almería para disputar el play-off, para hacerlo frente a un equipo complicado como es el Real Oviedo de Veliko Paunovic, 10 partidos al frente del equipo Carballón con un balance de 7 victorias, 3 empates, ninguna derrota. La noticia de alcance se acaba de producir al filo de las 8 de la tarde, cuando la selección de Colombia daba a conocer la convocatoria del delantero cafetero de la Unión Deportiva Almería por lesión de otro de los jugadores que estaban convocados. Por tanto, Luis Suárez, el pichiche de segunda división, el delantero máximo goleador de la Unión Deportiva Almería, no podrá estar con el equipo de rugby en esta fase eliminatoria, en esta promoción de ascenso, con ese duro enfrentamiento ante el equipo asturiano. Bueno, es la noticia de alcance y lógicamente merece un análisis, porque cuando hablamos de una liga de fútbol profesional, que se produzcan este tipo de agravios para los equipos que pagan, además, elevados contratos a sus jugadores, no poder contar con ellos en momentos claves de la temporada es algo digno de mención y supone lógicamente un grave perjuicio para los intereses, en este caso de la Unión Deportiva Almería, que pierde a 2 de sus futbolistas claves, como son Marc Pubil, que se va con la selección española sub-21, y como es Luis Javier Suárez, que se va con la selección de Colombia para afrontar 2 partidos, para ellos importantes, lógicamente clasificatorios para el Mundial, en la fase sudamericana, primero ante Perú y después frente a la selección de Messi, de Argentina. Pero ello no quita, lógicamente, que merezca una reflexión cómo está establecida la competición en la Liga Hypermotion, cuando un equipo como la Almería no podrá contar con sus 2 magníficos baluartes para esta fase final. Con este preámbulo vamos a conocer, ya decía yo, a los ilustres personajes del mundo de nuestro fútbol, cada uno en su lugar de importante relevancia, pues en el cometido que la historia les ha deparado, los viene deparando en el mundo del fútbol de la provincia de Almería. Quiero empezar con un joven, pero evidentemente por todos bien reconocido, técnico, que actualmente ostenta el cargo de director de la Academia de la Unión Deportiva Almería, que por tanto la primera pregunta va a ir encaminada precisamente con el hecho de perder también para esta eliminatoria del play-off a un jugador tan importante como Luis Javier Suárez. Hago referencia a Iván Andrés, reitero, el director de la Academia de la Unión Deportiva Almería, al que volvemos a tener en la mesa de análisis del desmarque y al que le agradecemos su presencia. Iván, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vaya noticia que ha sacudido lógicamente sobre todo los intereses de la Unión Deportiva Almería, que se ven gravemente perjudicados con esta convocatoria de Luis Javier Suárez, que no esperábamos ni mucho menos, ¿no? Sí, bueno, siente un poco de impotencia, porque al final yo creo que se desvirtúa bastante la competición, ¿no? Si hablamos de que la segunda división española es la 6ª liga después de las 5 grandes ligas, ¿no? Pues no puede pasar que pierda jugadores como Pubil, y ahora como el caso de Luis Suárez, cuando te está jugando pues todo, ¿no? Estás jugando un ascenso, te estás jugando la parte final de la temporada, donde realmente juegas el playoff, que estás todo el año peleando para ello. Pero bueno, así lo ha querido el destino y ya no queda más que estar resignado hoy, mañana pensar en otra cosa, y yo entiendo que Rubí, cuando llegue el siguiente entrenamiento tras el descanso, lo motivará, le hablará, y a mí me gustaría encontrarme a un equipo contrario triste y decaído, y entiendo que Rubí no va a permitir que esos jugadores estén así. Sí, así tiene que ser, y nosotros tendremos que elevar la moral también de la tropa, entre comillas, porque evidentemente la Unión Deportiva Almería tiene muy buenos efectivos y también bastantes goleadores que pueden sumarse a la causa, pero ello no deja de ser un perjuicio grave, ¿no?, para los intereses de la Unión Deportiva Almería. Me decías que llegabas a las instalaciones de Interalmería Televisión en El Toyo, procedente de la sede del club. No sé si allí había mucha gente, pero en cualquier caso entiendo que ha caído como un jarro de agua fría esta convocatoria de Luis Suárez, ¿no, Iván? Sí, porque ha sido a última hora, cuestión de ahora un par de horas, nadie se lo esperaba, y bueno, es que contra una fecha oficial FIFA no puede hacer nada. Es decir, que el jugador lo pierde muy a nuestro pesar, y como tú bien dices, pues confiar en que, gracias a Dios, creo que la segunda línea de atacantes, ¿no?, las medias puntas de la Almería, somos el equipo que más goles suma, ¿no?, el propio Leo Batistao, con Melamed, con Arriba, con los jugadores que hayan de segunda línea, que la verdad que ahí yo creo que vamos a estar bien. A eso tendremos que acogernos, Iván. 10 goles lleva Leo Batistao, 8 con el de ayer Sergio Rivas y 7 Nico Melamed. Entre ellos suman 25 goles, a 2 de los goles que llevaba el cafetero.
No sabemos, por cierto, Iván, si habrá sido este último partido, tanto de Marc Pubil como de Luis Javier Suárez con la Unión Deportiva Almería. Es un interrogante, ¿no? Bueno, eso es el destino y el mercado te dirá, ¿no? Evidentemente son dos excelentes jugadores, ojalá que estén mucho tiempo con nosotros, pero al final el mercado manda, pero bueno, ojalá que se pudiera ascender, que podamos hacer un gran equipo el año próximo, al igual que tenemos este año, y que estén contentos aquí en la ciudad y que siguieran. Pero es cierto que son jugadores, evidentemente, que cualquier equipo los quisiera tener en su fila, puesto como estamos diciendo ahora, los perdemos porque son internacionales. Así es. Bueno, le presentamos ahora, vuelve a estar con nosotros el presidente de la Federación Almeriense de Fútbol, Pedro López Galdeano. Me decía que precisamente ha sido cuando se desplazaban desde Roquetas de Mar hasta las instalaciones cuando se ha enterado de la noticia, y le pido una primera valoración antes de saludarlo y agradecerle de nuevo su presencia entre nosotros en el mundo del desmarque, ya que son muchos los aficionados que están pendientes de lo que aquí hablemos y podamos aportarles, porque la noticia, bueno, ha corrido como la pólvora y evidentemente ha convulsionado, ¿no?, sobre todo a la afición de la Unión Deportiva de Almería, y no digamos mañana cuando Rubi tenga que volver a entrenar, que lógicamente es una piedra más en el camino, ¿no?, en la preparación del técnico de Vilassar de Mar. Pedro López Galdeano, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo valoras tú el hecho de que se pierda un jugador como Luis Javier Suárez, amén de que, evidentemente, la buena noticia es que la Unión Deportiva de Almería hizo los deberes y puede estar en el playoff? Bueno, lo importante es que estamos en el playoff, se va a estar, y bueno, lo que ha surgido hoy pues es un contratiempo para cualquier equipo que cuente en sus filas con el máximo goleador de la competición. A partir de ahí, pues me imagino que ya Rubí desde las 8 de la tarde estará pensando en el plan B y olvidándose totalmente de este contratiempo y de esta situación que no era esperada, ¿no?, ni muchísimo menos deseada. En cuanto a la valoración de por qué sucede esto, pues sucede porque realmente no se tiene en cuenta una competición, aunque sea la segunda división, está dentro de una liga de fútbol profesional. Entonces, a la hora de estructurarla y maquetarla dentro de lo que es, porque fechas FIFA y demás, eso está más que sabido y conocido desde... Es decir, lo que va a haber la temporada que viene, eso ya está más que estructurado y más que definido. Por eso, Pedro, las reuniones que existen previamente al inicio de cada competición, que se producen en la Liga de Fútbol Profesional, se tienen que analizar bien estos temas, ¿no?, y analizar sobre todo los calendarios para que no haya graves perjuicios, ¿no?, a los intereses de los clubes que militan y que son asociados, ¿no?, precisamente de la Liga, ¿no? Sí, yo es que entiendo que es complicado ajustar un calendario porque dice, vamos a jugar en 3 semanas. Vale, sí, jugamos en 3 semanas, pero es que hemos terminado lo mismo el día o el 15 de mayo y el resto de equipos, ¿qué hacen, no? Pero desde luego hay que buscar una solución, y la solución pasa por o ascienden los 3 primeros directamente, o si buscamos que siempre haya algo en juego al final en los últimos partidos de Liga, y más en el último partido, pues tenemos que darle otra vuelta a la competición. Pero no puede ser que ocurra esto, porque en segunda división, por lo menos lo que es la segunda división a nivel de nuestro país, hay jugadores, nosotros nos ha tocado porque estamos en el playoff, pero no sé si habrá alguno más dentro del playoff algún equipo más dentro de los playoffs que sus jugadores tengan que ir con alguna selección, ¿no?, la selección española. Y entonces algo hay que hacer, desde luego. Desde luego supone una adulteración de lo que es la integridad de la competición, por aquello de que no todos los todos los equipos pueden competir con las mismas armas. Y ocurre también durante la temporada. Es decir, hay parón durante la temporada porque de la Liga de la Primera División, y en cambio no hay de la Segunda División. Lo que pasa es que seguramente nunca antes ha afectado tanto, en este caso a la Unión Deportiva de Almería, el hecho de que se convoquen a jugadores de tanta importancia y de tanto peso específico como tienen en la plantilla tanto Luis Suárez como Marc Pubil. Ya estábamos, digamos que, casi resignado, ¿no?, al hecho de perder a un jugador tan importante como es el internacional sub-21 español, pero claro, ya de repente, cuando no te lo esperas, ante una tesitura y un reto tan complicado como es enfrentarse ante el Real Oviedo, y de repente tampoco poder contar con Luis Suárez por esta causa sobrevenida, pues mucho más aún.
Estamos enormemente contentos de volver a contar en la mesa de análisis con nuestro buen amigo y gran entrenador José María Salmerón, al que lógicamente le ponemos en la tesitura de Rubi, ¿no? ¿Qué pensará en estos momentos Rubi cuando le quitan a un jugador tan importante para una eliminatoria en la que se está jugando el pase previo a una final de ascenso a Primera División? José María Salmerón, buenas noches, de nuevo con nosotros, muchas gracias. Hola, buenas noches. Y te hago ponerte en esa tesitura del entrenador, ¿eh? ¿Cómo te verías tú ante esta tesitura que de repente te quitan a un jugador tan importante? Lógicamente, primero felicitando al club porque aquello de que no habiendo conseguido el ascenso directo, la segunda vía era el playoff, ¿no? Sí, obviamente el ganar el partido era lo importante para meterse en el playoff, que era el objetivo de la Almería, ¿no? En estos momentos, ¿no? A partir de ahí, el enterarte de esa noticia pues es un agravio y es una decepción, obviamente. Como entrenador, pues me imagino que los primeros momentos hayan sido pues de decepción, porque le quita el pilar más importante, ¿no? En el aspecto de donde la Almería ha sido muy potente durante todo un año. El gran potencial de la Almería siempre ha sido el nivel ofensivo, ¿no? Es un jugador que ha metido muchos goles, que es el máximo goleador, y que te lo quiten en ese último momento pues es una gran decepción. Obviamente mañana o a la tarde o a las 3 horas pues estará viendo un poco pues todas las circunstancias, porque no tiene más remedio que adaptarse a esa circunstancia, ¿no? Entonces, me imagino que habrá sido de decepción e intentando pues tener esos momentos malos. Tiene un partido muy importante el sábado y no hay momento de pensar en cosas negativas, sino de los jugadores que hay, pues intentar sobre todo pues conseguir un buen resultado para el siguiente partido, ¿no? Por ahí va encaminada mi segunda pregunta, José, con la experiencia que tiene ya habiendo jugado tantas fases de ascenso y habiendo conseguido precisamente esos logros, ascender con equipos varios, ¿cómo se ha de afrontar precisamente una eliminatoria de un playoff con tanta igualdad a priori, en dos equipos que van a competir? Yo recuerdo, por ejemplo, esa eliminatoria en Real Murcia contra esa cantera imponente que tenía el Real Madrid, ¿no? Tanto en Valdebebas como después fue en la Nueva Condomina, donde se jugó ese partido. Reciente, ¿no? Ese tipo de partidos, ¿qué crees que es lo más importante anímicamente, llegar bien físicamente, que el equipo llegue lanzado futbolísticamente, y que podría ser el caso de la Unión Deportiva Almería? ¿Cuáles son los aspectos que consideran más importantes ahora que encara la Unión Deportiva Almería esta primera eliminatoria del playoff? Cuando juegas un playoff, para el jugador es muy importante, ¿no? Y al final, al nivel de entrenamiento tú ya lo detectas, ¿no? Que se están viendo a un equipo que llega en estado máximo, ¿no? Al final, físico, técnico y táctico, y sobre todo de estar en una emoción muy grande, ¿no? Los playoffs para mí son situaciones muy bonitas de jugar, pero son inciertos. Son al final partidos donde tienes que ser muy equilibrado. Tiene que tener el gran potencial que ha obtenido durante todo el año el Almería. Tiene que tener un gran equilibrio, sobre todo para defensivamente, pues es verdad que los últimos partidos pues, han mantenido la portería a cero, pues tiene que ser fuerte también, porque en un partido, yo he jugado 5, 6, 7 eliminatorias de clasificación y nunca sabes, cuando crees que llegas en el mejor momento, tienes un partido malo y te eliminan, y cuando crees que tienes enfrente un equipo que es mucho más potente que tú, pues eres capaz de hacer las cosas bien, tener un mal día a ellos. Es muy incierto y al final lo que tiene que ser un equipo pues muy equilibrado, ya digo, mostrar el potencial que ha tenido la Almería durante todo un año y obviamente pues detectar los problemas que han tenido y obviamente resolverlos y llegar siendo un equipo muy equilibrado y con carácter y con mucha confianza, ¿no? Bueno, pues esa es nuestra propuesta esta noche en el Demarque. Un entrenador de la categoría de José María Salmerón, el presidente de la Federación Almeriense de Fútbol, Pedro López Galdeano, y el director de la Academia de la Unión Deportiva Almería, un técnico por todos reconocido como es Iván Andrés. Vamos a escuchar las primeras valoraciones tras la victoria de la Unión Deportiva Almería en sala de prensa, tanto de Rubi como de Fernando. Y creo que posiblemente hayan sido también las últimas valoraciones de Marc Povil, que también pasó por los medios del club UDA Radio.
era un partido más difícil de jugar de lo que parecía. Es decir, todo el mundo da por sentado que viene un rival que no se juega nada y que le vas a ganar fácil. Hay mucha tensión. He intentado también que no estuviéramos atentos al otro marcador, pero acaba llegando el otro marcador, entonces te tienes que centrar en el juego. Y aún y así, pues bueno, creo que hemos generado suficientes ocasiones para poder acabar el partido con la comodidad que hemos acabado, eso es así, sin ser un partido para recordar. Ya lo decíamos la semana pasada que era importante conseguir el punto allí en Miranda porque dependíamos de nosotros mismos y no hacía falta mirar otros campos y así ha sido. Sabíamos que nosotros ganando nuestro partido estábamos dentro y bueno, yo me acabo de entrar lo que ha pasado en el otro campo, en ningún momento del partido teníamos que estar mirando otros resultados y bueno, yo creo que eso era importante de cara a afrontar un partido y bueno, contentos con esa clasificación. Sí, muy contento por el partido que ha hecho el equipo, ya hemos hablado de tener un partido con calma y gestionar bien las emociones y el equipo lo ha hecho y nada, la verdad que muy contento por meternos en playoff. Partido de altos vuelos, está clarísimo que va a ser una eliminatoria, yo pienso que igualada y dura hacia las dos direcciones. Nada, la clasificación ha marcado que sea así y nada, vamos a tener que dar lo mejor de nosotros mismos para intentar pasar esta primera ronda. De todas maneras, déjame primero felicitar un poco a todo el mundo, a vosotros, la afición, la plantilla, el club, porque al final, pues bueno, en el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero de momento estamos ahí dentro y vamos a jugar para intentar ascender a primera división. Bueno, pues estas primeras valoraciones de Rubi, esa exclamación lo dice todo de la complicación, ¿no?, que va a tener esta eliminatoria, pero ahora que seguramente estamos de capa caída porque ha sido muy reciente la noticia de la convocatoria de Luis Suárez con la selección de Colombia y que no pueda estar, por lo tanto, con el equipo rojiblanco, bueno, también es el momento para que levantemos el ánimo en el sentido de que la Unión Deportiva de Almería seguramente tiene mimbres en la plantilla y Rubi encontrará seguramente soluciones idóneas para plantarle cara al Real Oviedo con esta primera final del próximo domingo. Hay que llenar el campo. De nuevo, la Unión Deportiva de Almería ha tomado la iniciativa de entradas asequibles, 25 tribunas, 20 preferencia, 15 fondos para los abonados y una vez termine este plazo, creo que a partir del viernes para todo el público, misión número 1 es llenar el campo, que los 15.000 asientos aproximados que hay en el estadio puedan llenarse, porque es una final y la Unión Deportiva de Almería necesita cobrar ventaja de cara al partido de vuelta. Así lo vemos, ¿no, Iván? La importancia de este partido y las alternativas que ha de encontrar Rubi de cara a este duelo de titanes, ¿no? Porque habría que considerar que son dos de los favoritos aspirantes al ascenso, ¿no? Sí, yo creo que incluso te puede beneficiar jugar el primer partido en casa. La dinámica en casa, ¿no?, son 6-7 partidos seguidos ganando. En el último partido, como bien ha dicho antes José, no se ha encajado gol. El equipo ha tenido mucho altibajo, es cierto, a lo largo de la temporada, pero ahora parece que el equipo tiene la flecha hacia arriba y que el equipo llega en gran momento. Yo creo que ya tenemos que dejar de fustigarnos con el tema de Luis Suárez, que claro, eso solo nos va a restar energía y la realidad es que hay que centrarse en eso. Y bueno, como bien decía José también, los playoffs son otro mundo. Nosotros el año pasado con el filial, en Liga no fuimos capaces de ganar nunca al Málaga B ni al Real Jaén, lo elimina y luego te toca el Toledo, que cuando estábamos escuchando el sorteo, el único equipo que no queremos que nos tocara el Toledo. Y al final es mucho en plano mental, en estar muy centrado. Y ascendimos en el salto del caballo. Y ascendimos, ¿no? Y sobre todo la experiencia, ¿no? Rubi ya tiene mucha experiencia en playoff, en ascenso, los jugadores, gran parte de la plantilla ya ascendió en la anterior ocasión, incluso una de las incorporaciones de Melamed ya ascendió el año pasado, y yo creo que esos momentos hay que saber jugar con ellos, vivirlos, y bueno, yo confío mucho en esta plantilla. Después nos fijaremos en el Real Oviedo, antes vamos a escuchar las valoraciones, también cómo prepara Rubi la semana. Pedro López Galdeano, que ha venido regularmente, lo saben, durante esta temporada y ha estado con nosotros, ese privilegio que hemos tenido, ha ido viendo también la evolución del equipo, ¿no, Pedro? Y seguramente lo más destacable es que en estos últimos partidos el equipo ha abrochado un poco la defensa, ¿no? Esa sangría de encajar goles lo ha ido solucionando y el dato está ahí, 3 partidos consecutivos sin encajar un solo gol y en los 6 últimos partidos, considerando que en Cádiz recibió 2 goles jugando en inferioridad numérica, el otro gol en la victoria aquí por 2-1 ante el Racing de Ferrol, dice que el equipo ha mejorado sensiblemente en esa faceta que venía siendo el talón de Aquiles, ¿no? Bueno, sí, el equipo, sobre todo yo creo que el partido de Cádiz fue un partido clave, a pesar de que se perdió, fue una derrota
bastante dolorosa por cómo se produjo, ¿no? Pero a partir de ahí el equipo y el cuerpo técnico entendió que el bloque tenía que ser mucho más compacto, así que en Cádiz fuimos compactos, primero con un jugador menos y después con 2 jugadores menos, y cerramos muy bien las distintas vías que buscaba el Cádiz para hacernos daño, ¿no? Y solo al final, después de muchos minutos con inferioridad numérica, pues el Cádiz logró abrir la lata, ¿no? y empatar el partido. Luego ya el tema del segundo gol sería digno de estudio, ¿no? Porque quisimos ir en un momento dado por el partido cuando realmente el punto no era válido. Yo creo que a partir de ahí el equipo, se dio cuenta, el cuerpo técnico, de que había mimbre, de que se podía trabajar para mantener la portería a cero, y así se ha venido haciendo en estos 3 partidos. Para mí, creo que la Almería tiene 2 grandes porteros, pero creo que transmite, Massimiano es un gran portero, pero creo que transmite mejores sensaciones, y como hemos hablado antes de las sensaciones, de las emociones, del plano psicológico y demás, Fernando al resto de compañeros, ¿no? Cuando está Fernando en el campo, que Massimiano. No por eso vamos a desmerecer todo el gran trabajo que hace Massimiano, pero coincide si analizamos la temporada, la presencia de Fernando en la portería con los mejores momentos de la Unión Deportiva Almería. Mejores momentos y mejores resultados. Mejores resultados, sí, quería decir, a lo largo de la temporada, ¿no? Y sobre todo que ya digo, que el grupo, el equipo se ha hecho un bloque y ha trabajado en defensa de tal manera que ha impedido que le creen grandes ocasiones, y cuando se las han creado, pues ahí ha estado el portero para resolverlas. Sí, recuerdo también, José María Salmerón, que cuando has comentado tú precisamente, ¿no?, las cualidades de este equipo, siempre apelabas a lo que antes has mencionado, el equilibrio, ¿no? Y este equipo, que es el mejor atacante de la categoría, necesitaba mejorar, ¿no?, el nivel defensivo, ¿no? Y apelaba mucho precisamente, ¿no?, a la defensa. Y no sé si coincide, ¿no?, en el hecho de que habrá o no coincidido en el tiempo, pero el hecho de que cuando ha vuelto Fernando, incluso con la recuperación de Chumi, es cuando hemos visto seguramente la mejor versión defensiva en estos últimos partidos del equipo, Edgar y Chumi, que se han afianzado en el centro, y por otro lado Marc Pubil, un jugador de tanta calidad que lo ha vuelto a llamar Santidenia, como el hecho de que Alex Reyes pues también se haya afianzado, ¿no? Era importante, ¿no?, que esa línea del campo cogiera confianza y sobre todo se asentara de la manera que lo ha hecho, ¿no? Sí, yo creo que la Almería pues ha tenido grandes altibajos, ¿no?, durante la temporada. Recordamos el comienzo, después tuvo 3 meses espectaculares donde tuvo un gran equilibrio en el aspecto defensivo y fue capaz de ponerse pues líder, y bueno, esos altibajos le ha hecho tener esa circunstancia de llegar a estos últimos partidos, pues meterse de quinto o sexto, en este caso sexto. No me gusta personalizar mucho en un jugador o... No lo gusta nunca a los entrenadores eso, ¿eh? No. Y lo preguntamos. No, porque creo que no va nunca en un solo jugador, sino va en un sistema defensivo, de alguna forma, pues más en todos los aspectos. Yo siempre digo que el primero que empieza a defender es el delantero, y a partir de ahí el otro decía, Luis Enrique, que como había el delantero como que era balón de oro, porque estaba apretando a todo el Milán prácticamente. Entonces yo en ese sentido, cuando hablo del sistema defensivo, cuando hablo de la defensa, no hablo ni siquiera del portero, no hablo de la línea defensiva, hablo del sistema defensivo, de todo el equipo o de la plantilla, el trabajo que se haga durante todo el año. Sí, ¿no? Pero sí me reconocerás que hay jugadores que te entran por el ojo por su calidad técnica. Siempre me has hablado muy bien de Sergio Arribas, que evidentemente cuando vemos una buena versión de Sergio Arribas el equipo lo nota. Evidentemente siempre me has hablado muy bien de Gonzalo Melero, coincidiste con él aquí en el primer programa, Gonzalo Melero, que cuando físicamente también está a un alto nivel también lo nota el equipo. Es decir, ese tipo de jugadores de calidad, como tú lo eras. El Almería ha tenido quizás el mejor ataque de toda la competición, es decir, en calidad no creo que le gane casi nadie.
Es decir, tiene no solo Luis Suárez, sino la línea de atrás de los acompañantes, la media punta, las dos bandas, ahí lo habéis dicho, tiene 10, 8, 9 goles, o sea que yo creo que no solo en la capacidad goleadora, sino en la capacidad de creación, de poder dar último pase, de poder jugar en espacios reducidos. Entonces el Almería creo que ha tenido una capacidad, pero no ha sido capaz después, porque si vemos el gol a favor ha sido el equipo que más gol ha tenido, pero sin embargo el gol en contra está en números prácticamente de un equipo más bien de mitad de la tabla hacia abajo. Entonces eso no cuadra. Al final yo creo que si hubiera sido capaz de tener unos números más acordes a lo que era la plantilla del equipo, yo creo que incluso pues hubiera optado a esa primera posición, ¿no? 72 goles a favor, 55 en contra, y eso que en los últimos partidos los ha atenuado bastante. Por cierto, José, no había caído yo que este partido había sido un Almería-Tenerife, dos de tus ex equipos en la trayectoria tanto como futbolista como entrenador. En el Club Deportivo Tenerife, esos años míticos del Tenerife en Primera División, principio del año 90, allí coincidía con Fernando Redondo, el Chapi Ferrer, Manolo Hierro, ese Tenerife que bueno, ya pasó la historia, ¿no? Felipe Estebarán, que Felipe ahora está ahí en la dirección deportiva también. Pues me apena mucho, ¿no?, que un equipo tan importante pues baje a Primera Federación, ¿no? Pero bueno, ha hecho las cosas mal durante todo un año y al final se ve abocado a un equipo con una capacidad y con una afición muy importante, pues a jugar en Primera Federación. Pero bueno, años hemos visto esta circunstancia en equipos importantes, ¿no? Me apena que esté así. Espero que vuelva pronto porque bueno, pues es un equipo que tiene que estar como mínimo en Segunda División A y bueno, pues siempre lo desearé todo lo mejor porque fueron grandes años allí los que estuve, ¿no? Volvemos a escuchar a Rubi, ¿no?, hablando de la planificación de esta semana, una semana que lógicamente algo tiene de bueno y es que va a disponer de tiempo para preparar el partido, este primer partido. Decía Iván Andrés, igual nos conviene, ¿no?, este primer partido, ojalá signifique que el equipo cobra ventaja suficiente para el partido de vuelta. Lo afrontamos, te digo, primero vamos a recuperar mañana, descansar el martes y tenemos entreno miércoles, jueves y viernes para llegar a tope y preparar este partido. Por lo tanto tenemos tiempo. Fijaros que antes se jugaba ya el miércoles, es decir, antes era acabar hoy y ya el miércoles tendríamos, creo que el poder preparar el partido de casa con semana entera nos viene bien, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a poner los 5 sentidos. Bueno, esperemos que así sea. Todo esto lo decía antes de conocer la ingrata noticia de tener que prescindir por obligación de Luis Javier Suárez, que ha sido convocado con la selección de Colombia para los partidos ante Perú y Argentina de clasificación para el Mundial. Otra de las noticias que en las últimas jornadas se ha suscitado ha sido esa identificación de la afición con el equipo, ¿no? Y como decía bien Pedro López Galdeano, seguramente el punto de inflexión fuera ese gran partido del equipo en Cádiz, a pesar de que lo acabara perdiendo. Pero ahí se vio que con 2 futbolistas menos, la implicación de los jugadores de la Unión Deportiva Almería, que si alguien en algún momento lo llegó a dudar, se demostró que no era así, ¿no? Que se entregaron en cuerpo y alma defendiendo el escudo de la Unión Deportiva Almería, y eso revitalizó de nuevo, Iván. No sé si te parece que de nuevo la afición volvió a congraciarse con el equipo y esa identificación, ese matrimonio puede ser fundamental, ¿no?, de cara sobre todo a estas 2 eliminatorias, que si se pasa esta, el siguiente partido volvería a jugarse fuera. Hay que decir que si la Unión Deportiva Almería, toquemos madera, y consigue el ascenso, solamente pueden ser en 2 lugares, o en el Sardinero o en Andúba, por aquello de que al haberse quedado en la 6ª posición siempre, bueno, contará con la desventaja de jugar el segundo partido fuera de casa. Pero es importante, ¿no?, que haya esa identificación. Sí, que como tú bien dices, yo creo que como un punto de impresión, esa rabia se tradujo en energía positiva, en que la afición también despertara, que el propio jugador despertara y se diera cuenta que era superior a determinados rivales, incluso con 9, y esa rabia de decir, ¿y por qué nosotros no? ¿No? Que parece que, bueno, todo se puso en contra, el árbitro no tuvo su día, por no decir otra cosa, y yo creo que ahí se aunaron filas y, bueno, las famosas 4 patas de la mesa, ¿no?, donde afición, cuerpo técnico, directiva, propios periodistas, pues todo el mundo aunó su fuerza y yo creo que hay una comunión bastante bonita ahora con la afición y esperemos que se culmine con el ascenso.
Y esto nos volvió a mostrar imágenes como en el recibimiento al autobús de la Unión Deportiva Almería. Era un sector de la afición el que pedía que el autobús ralentizara un poco su marcha cuando pasaba. Vamos a ver imágenes que captaron nuestro compañero Sebastián Bretones, y es que de nuevo, sobre todo la juventud, muchos niños y muchas niñas con la elástica de la Unión Deportiva Almería, identificados con el escudo del equipo representativo de su ciudad. Estas imágenes, Pedro, te lo pregunto como presidente de la federación, no tienen precio, ¿no? Que haya una identificación ya con los equipos de la tierra, en este caso con el club representativo, bueno, y que haya tanta juventud, bueno, yo diría que es una magnífica noticia, ¿no? Para las futuras generaciones, ¿no? El que haya precisamente ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Antes ya sabíamos que los jóvenes llevaban las camisetas de los equipos punteros de primera división y ahora llevan la elástica de la Unión Deportiva Almería, ¿no? Sí, precisamente cuando llegábamos al estadio, ¿no? Iba con el coche y subía por la puerta del pabellón hacia el estadio. Comentábamos, la persona que me acompañó, un amigo que me acompañaba en el coche, esas circunstancias, la cantidad de gente joven, de chavales, ¿no? Y bueno, y no tan chavales, pero de 20, 30 años, ¿no? Que iban al partido, lo cual garantiza que afición hay y una afición para tiempo, ¿no? Yo creo que Almería, que es una ciudad, una provincia con una población limitada, ¿no? Con respecto a otras provincias que tienen bastante más, ha demostrado que está con el equipo representativo de su provincia. Vamos a ver, compañeros, las imágenes y vamos a escuchar el sonido ambiente de la afición con el autobús. Espectaculares, ¿no? Y el sí se puede que prevalece entre todos los aficionados. Siguiendo viendo las imágenes, compañeros, seguimos viendo las imágenes, porque sobre todo lo que predominaba era, bueno, aparte de que hay representación de todas las edades en cuanto a aficionados de la Unión Deportiva Almería, muchísima juventud, como esas niñas, esas chicas, es decir, chicas, chicos, mayores, menores. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Ese sentimiento y esa identificación con el equipo de la tierra. Qué importante desde el punto de vista también de los clubes contar con esa masa social, José María, bueno, porque supone un aliento, ¿no? para el equipo, y me imagino que es una manera también de reactivar, ¿no? Esa fuerza psicológica, ¿no? que llegue dentro del vestuario, ¿no? Sí, y además a mí lo que ver estas imágenes de gente tan joven, pues la verdad que me gusta mucho, porque eso denota que va a haber un futuro y que realmente las camisetas no la llevan solo del Madrid ni el Barcelona, sino llevan la camiseta de su tierra, ¿no? Entonces al final el ver esa juventud yo creo que me enorgullece, y creo que es el futuro, ¿no? de que la Almería pues tiene un presente y un futuro, ¿no? Entonces yo creo que es muy bonito ver a estos chicos pues que estén ahí alentando al equipo de su tierra, y yo creo que es importante, ¿no? Para el club y para la ciudad. Bueno, y aprovechando que vemos a estos chicos de la mano de sus padres, la verdad es que, bueno, ya están desde pequeños, ¿no? Identificándose con el escudo. Son maravillosas estas imágenes, cómo se cogen el escudo, cómo otros se lo besan, cómo se identifican, como este conocido aficionado, pues la verdad es que emocionan, llegan a emocionar. Momento para que aproveche también y lea muchos de los mensajes de los aficionados después de ganar este partido y conocer ya el rival de la primera eliminatoria. Dice nuestro buen amigo Bartolomé Sánchez que partido práctico de la Almería, otro partido a puerta cero. El Oviedo Almería, una final anticipada. Creo que el que pase subirá a primera, sin Pubil, con la selección, sin saber que Luis Suárez tampoco. Podemos notar su baja. Lopi muy bien, aguantando el medio campo. Casi solo el equipo está mucho mejor. El sábado hay que ganar por 2-0. Bueno, pues apunta a este resultado como un resultado positivo de cara a la vuelta. Dice José Trujillo González
El sábado los van a tatuar como no pongan lo que tienen que poner. El Oviedo muy superior, considera él. Óscar Alberto Flores, el partido fue regular, nada más. Creo que nos tocó el peor equipo que nos podía tocar. Si el Almería no sale concentrado a presionar, creo que el Oviedo nos puede pintar la cara. Ya lo hizo la última vez que estuvo aquí. Espero que Rubi tome nota. Mucha suerte, Almería, que lo vamos a precisar. Recuerden, en la Liga, partido de ida en Oviedo, 3-2, ganó el conjunto betense, y aquí empate a 1 en el partido de la segunda vuelta. Francisco José Jimeno Amat dice: creo que el Almería podrá sacar el playoff. El Almería va a más y encima tiene a su favor ser el sexto. Toca apoyar al equipo con más ganas. Esto del sexto es que muchas veces el que llega desde abajo y entra como sexto clasificado ha conseguido el ascenso. No ha sido la primera vez, ¿no?, que lo ha conseguido, Iván, ¿no? Y por eso muchas veces nos acogemos al hecho de que, siendo el sexto clasificado, igual los de aquí pues los de arriba se llevan la decepción de no haber ascendido, y el que llega de abajo llega con más ganas. Sí, yo creo que incluso estadísticamente han ascendido más sextos que terceros, ¿no? Yo recuerdo año del Córdoba, año de Las Palmas, equipos que vienen de abajo arriba, con esa inercia ganadora, positiva, y bueno, eso ya una inercia muy buena, y sea el Oviedo, sea el que sea, hay que ganarle el que te ha tocado, y yo creo que no, tampoco han sido netamente superiores en ninguno de los dos partidos. Nosotros, llegando en buena forma, creo que los jugadores, si somos capaces, yo creo que Rubi en eso los conoce mejor que nadie, en sacar la mejor versión para esta eliminatoria. No tenemos nada que envidiarle jugador por jugador al Oviedo ni ningún equipo que esté en el playoff. Ahora nos pondremos también a estudiar precisamente cómo es esta primera eliminatoria. Dice Euda Altiplano: veo un playoff muy igualado porque los 4 clasificados han llegado ganando, y algunos con una racha muy buena como el Oviedo. Creo que parten como ligeros favoritos. Hay que hacer el partido del Racing de hace unas semanas para llevar buena ventaja. Seguimos leyendo más mensajes. Yo les digo que en la encuesta que hemos abierto y que continúa ahí en Twitter del Desmarque, planteamos quién era el favorito para ascender de los 4 equipos, y miro enseguida que resulta que, estableciendo una comparativa entre los 4 equipos que están en el playoff, resulta que el 67% de ustedes que han votado votan por el Almería como equipo que puede ascender. El 22% han votado por el Real Oviedo, y en menor medida el Mirandés, y el que menos, el Racing de Santander. Por tanto, la afición de la Unión Deportiva de Almería en este Twitter ha votado mayoritariamente a la Unión Deportiva de Almería como el equipo que acompañará tanto al Levante y al Elche, al que hay que felicitar por haber conseguido también el ascenso. Imágenes de entrenamiento de la Unión Deportiva de Almería, ya lo ha dicho Rubi. Mañana descanso, y el miércoles 3 sesiones a puerta cerrada en las instalaciones, y a preparar el partido. Si se acaban de incorporar, un partido en el que no contará con Luis Javier Suárez, que ha sido convocado, el delantero cafetero ha sido convocado con la selección de Colombia. Rubi tendrá que volver a ingeniárselas para construir un equipo, y ya hemos hablado, ¿no?, de lo que supone la baja. Pedro Fidel ha debutado, el chaval central, ha sido uno de los fichajes de Iván Andrés, procedente del Ceuta. Iván, me gustaría que hablases un poco también de este central que ha debutado ya con el primer equipo, porque es un jugador de una corpulencia tremenda, a pesar de que tiene, no sé si 17, 18 años. Sí, yo no sé si habrá habido algún jugador más joven debutar en el Almería, porque es juvenil de segundo año. Es el Lamine Yamal del Almería, ¿no? Le queda todavía un año de juvenil, y es un jugador que el año pasado firmado del Ceuta. El Ceuta es un equipo que suele estar abajo siempre en juveniles, pero bueno, yo la verdad es que lo vi, y un central que es bastante corpulento, además zurdo, con buena salida de balón, agresivo, y veíamos en él un proyecto de jugador, como lo seguimos viendo, un proyecto de jugador, que tampoco hay que volverse loco, y vino a nuestra Liga Nacional, hizo 6 meses, este año empezó en el División de Honor, ya jugó en el filial varios partidos como titular, y lo hizo a un nivel muy alto. Y a raíz de ahí, pues tanto el cuerpo técnico como Rubi se fijaron en él, y creo que lleva 4 o 5 meses entrando solo con primer equipo, y el otro día le llegó el debut. Pues tenemos un gran proyecto de futbolista, ¿no?, que por cierto es cartagenero, ¿no?, aunque llegara procedente del Ceuta, ¿no? Ayer le preguntaba y me dijo que era de Cartagena o de Murcia. Sí, él es de Cartagena. Sí. Bueno, por lo demás, estamos viendo esta plantilla, y con esta plantilla mimbres, ¿no?, para plantarle cara a un Real Oviedo del que ahora hablaremos. Yo diría que se enfrenta a la mejor delantera, aún no estando Luis Javier Suárez, contra el mejor centro del campo. Ahí están viejos conocidos de la afición almeriense, como es Portillo, como es César de la Hoz, y si a eso le unimos Santi Cazorla, evidentemente podemos estar hablando también del mejor centro del campo, ahora hablaremos,
que es el que tiene el Real Oviedo. Menudo duelo, Pedro y José María, ¿no? Bueno, mucha calidad por parte del centro del campo del Real Oviedo, y que habrá que contrarrestarla, porque nosotros, si en algunas líneas donde tenemos debilidad, creo que ahí, ¿no? La medular, ¿no? de nuestro equipo. Las lesiones nos han diezmado mucho, ¿no? Y están haciendo que el equipo esté sufriendo mucho en esa línea. A partir de ahí, bueno, pues habrá que intentar que estos jugadores, tanto Portillo como De La Hoz, e incluso Santi Cazorla, que hará de enganche, me imagino tendrá libertad, pues no evolucione o no tengan espacios donde poder evolucionar y poder hacernos daño en la fase de ataque de ellos. Es importante que Gonzalo Melero, en un gran momento, que se recupere, porque siempre viene con algunos achaques últimamente, por eso no jugó este partido, y también porque Rubi de repente se encontró en la sesión del viernes que no pudo contar con Lucas Robertoni, también es imprescindible que lo recupere, y a Guy Guedes, ¿no? Para que ayuden entre todos a compensar esa línea medular, porque ahí va a tener evidentemente una batalla que puede ser la que desequilibre el partido, ¿no? Veremos cómo plantea también el partido Belko-Paunovic. Antes de ello, y ahora hablaremos con José María Samero, ¿no? Cómo puede plantear también el partido de la Unión Deportiva de Almería, imágenes del presidente Mohamed Al-Geraiji. No estuvo presente, no sé, Iván, si estaba previsto, porque se habló en los medios y nosotros mismos lo dijimos, que se esperaba la presencia de Mohamed Al-Geraiji, pero que al final no estuvo el presidente de la Unión Deportiva de Almería. No sé si tenéis constancia, o tú la tienes, de por qué al final no estuvo en este partido. No. Se dice de que, bueno, por cuestión de agenda. Bueno, pero en cualquier caso, bueno, presidente nuevo, ¿no? Y tuvo reunión, me comentabas, con los miembros del cuerpo técnico, de quienes formáis técnicamente el resto de la plantilla, aparte de la primera. ¿Y qué valoración puedes hacer de la impresión que tengas del nuevo presidente? Pues bueno, se reunió con nosotros el lunes tras el partido, y con mucha ganas, mucha energía, muchas ganas de hacer las cosas bien. En principio continuaba un poco la estructura del club que tenemos, con ganas de iniciar también el tema de la ciudad deportiva y de hacer crecer el club. La verdad que hay que aprovechar esas ganas con las que viene para que el club siga creciendo. Como director de la academia que eres, Iván, se va a dar un impulso precisamente, sobre todo pensando en la ciudad deportiva, que estamos esperando, ¿no? Que se cumplan los plazos legales para que empiece la construcción. Sí, esa es la idea, empezar lo antes posible, porque yo creo que somos el único equipo del FP que no tiene, y a nosotros, pues no sé, cosas básicas no las podemos hacer porque estamos de prestado en determinados campos, y yo creo que mucha gente habla de la fase 2, fase 3 del estadio, pero yo creo que la gran obra que pueden hacer la propiedad es la ciudad deportiva. A mí me parece, yo creo que aquí todos coincidimos, de que el director de la academia sea un técnico de la casa como es Iván Andrés. ¿Cuál es tu idea, ¿no? de la academia? ¿Cuál es el proyecto que se piensa en cuanto se dispongan de esas instituciones? ¿Cuál es tu idea, Iván? Bueno, sobre todo tener más calidad en los entrenamientos. Ten en cuenta que tú no puedes entrenar en categoría nacional 1 hora y cuarto en medio campo, y que esté un equipo ya esperándote para echarte del campo. Por ejemplo, hace un par de semanas nosotros en nuestro cadete jugábamos en el Alquián, y tenía horario unificado y coincidía con otro partido del Alquián, y tuvimos que irnos a jugar a un campo externo que tuvimos que jugar a Huerca. El Huerca estamos muy agradecidos, nos deja el campo, pero siempre tenemos que andar por ahí en los campos, y al final eso no te da estabilidad. Luego es cierto que, por ejemplo, para un equipo de cantera, un campo como, con todo mi respeto, y es lo que tenemos, y agradecido, el Alquián, un campo pequeño, el césped artificial, en mal estado, pues no es lo ideal para un equipo canterano. Y entonces, pues bueno, hay bastantes déficits, y yo creo que con buenos campos de césped natural o artificial se le daría mucha más calidad al trabajo, y muchísima más calidad al día a día en cuanto a poder tener técnicos, te hablo de fisios, operadores físicos, redactadores, de tener un organigrama más amplio, digno de un equipo de fútbol profesional. También yo me he cuestionado muchas veces por qué no hay más jugadores de Almería, ¿no? En el primer equipo, porque se echa de menos. Y no digo que sean de Almería o nacidos en Almería, pero sí formados en la cantera de la Unión Deportiva de Almería, porque no sé si también puede ser esa una ambición de la academia. Bueno, al final nosotros intentamos tener a los mejores jugadores de Almería, pero luego cada uno tiene la libertad de irse a jugar donde quiera, ¿no? Y yo creo que los mejores jugadores de Almería están en Almería, pero es cierto que hay jugadores que deciden marchar, y tú ante eso no puedes hacer nada.
Nosotros, por ejemplo, ahora hemos perdido a un alevín que se va a Villarreal, a un cadete de primer año que se va a Villarreal, y ante eso no puedo hacer nada. Otro año han decidido irse al Betis. Y bueno, pues ¿crees que teniendo una instalación como precisamente de Ciudad Deportiva se puede tener más posibilidad de que estos jugadores permanezcan aquí, porque el futuro para ellos sea mejor, que se pueda compaginar la preparación futbolística con los estudios y eso pueda ser mayor garantía, sobre todo pensando en la familia, que tengan esa estabilidad? Bueno, yo sinceramente es que ahí mi discurso es totalmente diferente, ¿no? Porque, bueno, pese a no trabajar en el fútbol base ni en Málaga, ni sobre todo en Valencia, que Valencia es un excelente club, que yo estaba en el primer equipo, pero veía en la ciudad deportiva donde yo trabajaba, había... Paterna. En Paterna había estaban los chavales de la residencia de fútbol base, yo quizá a un hijo mío, hasta que no tuviera 16, 17 años, no saldría nunca de mi casa. Porque yo veía chavales con 10, 12 años allí. Sí, pero no lo digo tanto para dormir, ¿no? Pero sí que tener un sitio donde estar, en donde pueda compaginar. Sí, bueno, ¿no? al final también en Granada tiene ciudad deportiva, los llevan allí, los captan, firma Granada y ningún equipo del fútbol base juega en la ciudad deportiva, solo juega el filial y no entrena todos los días. Pero quiero decir que tan jóvenes, sacar un chaval con 10, 12 años, lo que los padres se pierden de ese chaval, que ese chaval se pierde de los padres y que luego nada te garantiza que vaya a ser futbolista, yo entiendo que si un futbolista tiene que llegar a ser, pues tenga eso, 16, 17 años, que se van viendo cosas, lo normal es que salga si la familia y los padres lo ven conveniente. Yo creo que tan joven no lo sacaría nunca. Muy bien. Bueno, ya hemos conocido algo más de la idea que tiene Iván Andrés, director de la Academia de la Unión Deportiva de Almería, de cara al futuro precisamente de esa cantera del equipo rojiblanco. Volvemos y nos fijamos ya en esta eliminatoria, ya de lleno. Teníamos preparado precisamente las declaraciones de Fernando. Volvió a ser uno de los destacados, aunque fuera solo por esa intervención, cumplió reglamentariamente. Lleva 3 partidos consecutivos sin encajar un solo gol y efectivamente volver a contar con Fernando parece que nos da sensaciones de más garantía de cara al próximo compromiso. Escuchamos al guardameta murciano, al que bien conoce también José María Salmerón, ya que lo tuvo en el Ciudad de Murcia. Bueno, sabíamos que cualquiera de los rivales que nos iba a tocar era muy complicado, tanto el Mirandés, ya lo vimos el otro día, es un equipo muy duro, que hace unos partidos muy difíciles, que son muy ganadores en duelo, y en este caso nos ha tocado el Oviedo, que es un equipo con mucha experiencia de todos sus jugadores, en todas sus líneas, controla mucho todos los detalles y todas las facetas del juego, y bueno, con mucho respeto al Oviedo, igual que imagino que no lo tendrán a nosotros, porque también sabemos que la Almería en esta categoría es un hueso. Por volver a lo de hoy, ha sido una comunión perfecta, ¿no? El resultado acompañado, también la gente se ha divertido a convocarlos ya para el próximo sábado. Bueno, sí, es una primera piedra el llegar así con estas sensaciones y bueno, con esa comunión de la afición con el equipo, y de cara a afrontar pues unos partidos tan importantes como son unos playoffs, pues yo creo que como te digo es el primer paso que hemos dado. Y bueno, a pensar en el siguiente partido, que jugamos en casa, que el equipo aquí se encuentra con muy buenas sensaciones y afrontamos los playoffs llegando con una dinámica muy buena. Bueno, el equipo llega con una dinámica muy buena y eso, José María Salmerón, es importante, ¿no? Como bien decías al principio, lo dice Fernando, y digamos que haya al menos ese estado de optimismo mesurado, al menos confianza en el rendimiento propio transmitido por Fernando, digamos que es una buena sensación a priori, ¿no? No, la confianza máxima tienen que tener, el llegar en las mejores condiciones cada jugador a este primer partido es esencial, ¿no? O sea que al final, obviamente, el Almería llega en muy buen nivel, pero también Oviedo llega también en muy buen nivel. Vamos con el Oviedo. Entonces, son partidos donde los pequeños detalles van a marcar, donde tienes que estar muy concentrado, donde tienes que vivir el partido desde el inicio hasta el final y bueno, centrándote en este primer partido, intentar sacar un buen resultado, porque te queda un segundo partido donde se va a decidir todo, y esperemos que den la mejor versión, de que hagan un gran partido y sobre todo pues que consiga ganar, ¿no? Ahora escucharemos a Veliko Paunovic tras la victoria del Real Oviedo ante el Cádiz, pero ellos
en el partido estuvieron decepcionados porque esperaban que el Deportivo de La Coruña hiciera algo más frente al Elche y ellos tuvieran al menos alguna opción de ascender de forma directa. Por lo tanto, lo primero que hizo el Oviedo no fue festejar, digamos, ¿no?, la victoria, ¿no?, porque ellos esperaban incluso que tenían opciones de ascender directo. Pero rápidamente se replantearon la cuestión y ya vieron que su rival iba a ser la Unión Deportiva de Almería, y ahora escucharemos precisamente lo que dijo Veliko Paunovic. Estaba mirando porque veo que todavía la Unión Deportiva de Almería en su página web no ha puesto absolutamente nada de la convocatoria de Luis Javier Suárez. No sé si esto alberga alguna esperanza de que haya alguna gestión, algún movimiento. Tú tienes, Iván Andrés, no sé si constancia de que pueda haber algún movimiento, o es innegociable el hecho de que si es convocado Luis Javier Suárez tenga que viajar irremisiblemente porque tiene que cumplir las normas FIFA. La verdad que ahora mismo ha sido todo bastante reciente y no sé lo que pasará. Yo lo veo muy complicado. Ojalá que se pudiera quedar, pero viendo la legislación FIFA, que si es en calendario oficial, es complicado negarse a que vaya un jugador. Vale, Luis Javier Suárez lo perdemos porque tendrá que viajar en las próximas horas hasta Colombia ante la convocatoria inminente por la baja de un compañero lesionado que es Rafael Santoborré, y inmediatamente ha sido convocado Luis Suárez. La noticia, que ha sido un terremoto, pues se suscitaba al filo de las 8 de la tarde cuando en el tuit de la selección colombiana era publicada. Vamos a escuchar a Veliko Paunovic. 10 partidos al frente del Real Oviedo, 7 victorias, 3 empates, no conoce la derrota, y eran estas sus primeras valoraciones sobre el hecho de que estará en el playoff frente a la Unión Deportiva de Almería ante la pregunta de los compañeros de los medios de comunicación. ¿Cómo ves en una primera impresión la eliminatoria ante la Almería, que ha sido el rival que os ha tocado de ultimísima hora? Sí. ¿Y cómo ves el factor campo, ¿no?, que bueno, tenéis un par de ventajas, la vuelta en casa y el tema de los empates? Pienso que es un rival difícil, un rival que también ha ido recuperando su forma en las últimas semanas y con muchísimas cualidades a nivel colectivo e individual. De nuevo, depende de nosotros cómo nosotros nos vamos a preparar para el rival, pero podía habernos tocado cualquiera, así que estamos listos para cualquiera de los rivales que nos podían haber tocado. Y ahora, a partir de este momento, enfocarse encerrarse un poco en nuestro ambiente, en nuestro entorno, y ahí reforzar, recuperar y reponer al grupo que va a competir ya en 6 días. Tenemos que estar listos. Puede ser una ventaja, pero tienes que saber cómo jugar los 2 partidos. Nada te vale jugar el segundo partido en casa si el primer partido no compites bien y no consigues buen resultado. Pero sí que por eso el objetivo de ganar hoy y quedar terceros ha sido fundamental, y por eso tanto los cambios en la segunda parte. Bueno, ahora entramos en el capítulo de ventajas que tiene cada contendiente. El Oviedo, el hecho de jugar su segundo partido ante su público, 30.000 espectadores suelen llenar el Carlos Tartiere, ahora veremos imágenes, y el hecho de que en caso de empate y prórroga, si permaneciera el empate, el equipo mejor clasificado accedería. ¿Ventajas de la Unión Deportiva de Almería? Bueno, yo voy a hacer un ejercicio contando que la Unión Deportiva de Almería, aunque no esté Luis Suárez, sigue teniendo el mejor ataque con esa segunda línea. Los 10 goles de Leo Batistao, los 8 de Sergio Arribas, los 7 de Nico Melamed. Últimamente se ha sumado a la causa Arnau Puigmal, que creo que lleva ya 3. Tendrá que en el medio campo tener el refuerzo importante. Leo Batistao seguramente deba utilizarlo, ¿no? Digo yo, en Rubi como ariete ante la ausencia de Luis Suárez. No sabemos si se sacará algo de la chistera. Me imagino que esta noche ya está dándole vueltas a la cabeza a Rubi. Bueno, le pregunto tanto a Pedro López como a José María Salmerón. Bueno, ¿qué se puede hacer ante este Real Oviedo? Pregunta complicada, porque decimos que son 2 contendientes que llegan en un gran momento. El Oviedo, pues mejor todavía, porque ha quedado mejor clasificado. ¿Cómo lo veis a priori? Empiezo por Pedro López, el ejercicio de entrenador, porque aunque sea el presidente también es entrenador de fútbol, ¿eh? Bueno, en primer lugar es que tanto el equipo como el entrenador tienen que tener, seguro que el cuerpo técnico tiene muy claro que no son 2 partidos, es un partido.
realmente, de 180 minutos, y que la eliminatoria no se termina aquí, empieza aquí, pero se termina en Oviedo. Es cierto que el hecho de haber quedado sexto antes de enfrentarte a un tercero, el empate no te vale, en fin, el global de la eliminatoria no te vale, pero eso no te obliga a volverte loco y querer resolver el partido, ya digo, aquí en casa. Obviamente en casa pues vas a tener el apoyo de tu gente, de tu afición, y debes dar o debes de llevar el control, o tener el control del partido y ser quien más proponga. Pero no por eso volverte loco y cometer errores. Al final yo creo que quien minimice al máximo los posibles errores, tanto individuales como colectivos, que se cometan durante el partido, va a ser quien se va a llevar la eliminatoria. Creo que es una eliminatoria que, tanto una como la otra, ¿no?, que no está a favor de ninguno de los dos equipos, ¿no?, o no es favorable totalmente para ninguno de los dos equipos, y que realmente, ya digo, creo que hay que minimizar los errores que se van a cometer seguro, pero que el contrario no te pueda sacar provecho de ellos, y si tú pues intentar que aquellos errores que cometa el adversario pues aprovecharlo y sacar la rentabilidad que te lleve a pasar la eliminatoria. Pues muy bien, hay que ser positivos, hay que levantar el ánimo, y aunque evidentemente lleguemos en condiciones de inferioridad y de agravio comparativo, las redes sociales se echan humo, y en el Twitter del Demarque ya son muchos los aficionados J. Arbex, incluso César, que pedirían que la Unión Deportiva de Almería pues incluso no se presentara ante lo que supone de agravio no contar con dos futbolistas fundamentales. Leo, por ejemplo, a César, que dice: vergonzoso lo de la selección colombiana, quien paga a este jugador durante toda una temporada para el momento de la temporada y no esté, para el momento de la verdad y que no esté, es problema federativo a nivel mundial de falta de respeto a clubes. Si esto ocurre es para no salir a jugar, ¿no? Y más contundente que quiero decir es Arbés, dice: Suárez, Pubil, pues que se lleven también a Langa. La no presentación del equipo al playoff sería la solución. Si ellos pueden jugar, si ellos no pueden jugar, sería un fraude. Bueno, este es el sentimiento generalizado en las redes sociales, y he leído dos de los mensajes más contenidos por esa sensación de grave perjuicio que se comete con los intereses de la Unión Deportiva de Almería. Ahora hagamos un ejercicio para ver también la dimensión de lo que se está viviendo en Oviedo de cara a este play-off y al posible ascenso. Antes hemos visto a la afición de la Unión Deportiva de Almería, la hemos elogiado, pero veamos la dimensión de la movilización de la marea carballona antes del partido ante el Cádiz, en un partido en el que o bien podrían certificar el tercer puesto, o bien, si le hubiera dado opciones el Deportivo ante el Elche, habrían tenido también la posibilidad que no se dio, ¿no? Pero vamos a ver el ambientazo previo de los aficionados carballones dirigiéndose al Carlos Tartiere, porque este va a ser el ambiente que en el partido de vuelta, el miércoles a las 9 de la noche, le espera también a la Unión Deportiva de Almería. Vemos imágenes. Bueno, pues estas son calles de Vetusta, de la ciudad de Oviedo, con toda la afición azulina, carballona del Real Oviedo, los prolegómenos del partido. Se multiplica el número de aficionados, y también diría que la permisividad, ¿no?, de los cuerpos de seguridad del Estado, ya que con bengalas en el mismo centro de la ciudad, ahí vemos concentrados a todos los aficionados del Real Oviedo. Vamos a ir viendo las imágenes, compañeros, en toda su plenitud, y escuchamos también los sonidos ambiente, porque este es el ambientazo que se vivía previo al partido de Cádiz. Estamos hablando también de una ciudad que también está volcada con el playoff de ascenso.
Bueno, no sé si queréis omitir una opinión porque habla precisamente de lo que va a suponer, ¿no? De la heroicidad que puede suponer que la Unión Deportiva de Almería elimine al Real Oviedo. Y hay que pensar en que la Unión Deportiva de Almería tiene que eliminar por fútbol a el Real Oviedo. Ahora veremos también el escenario donde se va a jugar el partido. Un escenario donde caben 30.000 espectadores y estará lleno a rebosar. Ahí estamos viendo la grada de preferencia, tribuna y fondos del Carlos Tartiere, que me imagino conoce José María Salmerón, y donde el ambiente va a ser tremendamente hostil, donde en el rectángulo de juego tiene que imperar el buen juego de la Unión Deportiva de Almería y el oficio para bueno, después de ojalá hayamos obtenido un buen resultado en la ida, ir a competir en el partido de vuelta, ¿no, José? Sí, obviamente el ambiente va a ser... Por eso digo que los playoffs son muy bonitos. Al final son situaciones muy espectaculares y cuando estás en ellos son momentos que lo vives con mucha intensidad y para cualquier ciudad lo viven igual. O sea que, gracias a Dios, el partido se juega en el verde y al final... obviamente siempre es un añadido el que tener a tu afición por delante, pero bueno, como ha dicho, tienes que hacer un partido, pues minimizar mucho los errores, llevar el control de ese primer partido. Cuando digo llegar el control no lo digo solo de tener la pelota, sino saber en cada momento qué hacer, incluso cuando pasas malos momentos, saber pues tener esa situación muy bien controlada, que eso también es llevar el control del partido. Y la Almería tiene experiencia, obviamente, como jugadores del Real Oviedo, y va a ser dos partidos muy emocionantes, empezando por el primero. Vamos por el primero, vamos a ver si saca un buen resultado, se gana el partido y ya habrá tiempo de pensar después en el siguiente, ¿no? Ahí creo que estamos escuchando una locución de Santi Cazorla. Bueno, ellos tienen su líder, que puede ser Santi Cazorla, tienen jugadores con oficio, con experiencia, con Portillo, que ya ha conseguido, si no me falla la memoria, 5 ascensos de categoría, también los tuvo con la Unión Deportiva de Almería. Bueno, pero la Unión Deportiva de Almería estamos ahí. Iván, ¿qué os sugiere estas imágenes? Iván, Pedro López Caldeano, bueno, que el reto es difícil y que más mérito va a tener todavía la clasificación de la Unión Deportiva de Almería, ¿no? Es lo que a mí me sugiere. Bueno, son imágenes que a cualquiera de los que estamos aquí, muchos aficionados, son impactan, pero también a mí me encantaría estar pero también te anima, ¿no? Ahí también dentro, ¿no? En ese momento. Yo recuerdo una fase de ascenso, ¿no? con el Club Deportivo Roquetas, cuando fuimos a jugar con el Albacete B, ¿no? Había también un ambientazo allí en el campo, en el Carlos Belmonte, no era anexo al Carlos Belmonte, impresionante, ¿no? Y bueno, pues al final también, aunque sabes tú que ese ambiente va en contra tuya, ¿no? O que posiblemente se pueda ver como que va en contra tuya porque todo el ánimo es para tu adversario, tú tienes que retroalimentarte o alimentarte de ese ambiente y decir, bueno, esto, en vez de frustrarme, lo que voy a hacer es que motivarme más y frustrar a ese ambiente que quiere amedrentarme a mí. Bueno, no sé si son imágenes motivacionales. Igual hay que poner el vestuario de la Unión Deportiva de Almería para motivar a los jugadores. Iván, no sé si es un recurso válido. También habría que preguntarle al Oviedo si se quieren enfrentar a Almería, que en teoría era el gallito de la competición y yo creo que ellos tampoco están contentos, ¿no? Y yo creo que aquí está José Mari, que de esto sabe más que yo, y al final, cuando llega ahí a un estadio de esto, lo primero que le dicen los futbolistas, uno es futbolista para jugar estos partidos. O sea, te has trabajado tanto para llegar y que hay un estadio lleno, que hay un recibimiento. Y en eso decía yo antes que tenemos gente con mucha experiencia en el zurrón y en estos momentos creo que hay que saber pues vivir el partido, parar el partido, hacerlo largo cuando tienes que hacer largo, hacerlo rápido cuando sea rápido. Y yo creo que ahí nosotros, los jugadores nuestros, saben moverse bien en esa líder y yo, sinceramente, al final si quieres ascender le tienes que ganar a los mejores y la suerte de todo esto, pues que tanta gente, tanto estadio, eso nos juega, ¿no? Y bueno, yo espero que la gente aquí en Almería también se vuelque como lo está haciendo y poner las cosas difíciles y llevarnos la eliminatoria casi ganada y como decía Pedro, al final es un partido haciendo 80 minutos porque ya los goles fuera no valen doble, ¿no? Entonces al final es un partido largo y hay que tener paciencia. Bueno, yo quiero también motivar a la afición de la Unión Deportiva de Almería. Hemos visto estas imágenes de la afición del Real Oviedo. También es un duelo de aficiones, no van a estar juntas, pero ellos van a hacer eso en el partido de vuelta.
Por tanto, hagamos un llamamiento para que la afición de la Unión Deportiva Almería, con amor propio, también estemos en el partido de ida y alentemos a nuestro equipo a poder sacar la mejor ventaja posible. Es decir, de momento se juega en el UDA Almería Stadium y si la Unión Deportiva Almería consigue un buen resultado, todo ese ánimo que parece demostrar la afición carballona puede decaerse ante lo que pueda conseguir en el partido de ida a la Unión Deportiva Almería. De ahí la importancia que ya le concedemos. Y sobre todo que también tenemos un buen entrenador. Para esto hay siempre aficionados de todos los gustos, pero el míster Rubi tiene las ideas muy claras y ya le preguntábamos sobre esta eliminatoria, que sin lugar a duda va a ser complicada, pero que evidentemente no renuncia a nada. Lógicamente esta respuesta era sin saber que le ponían otra piedra en el camino con la selección con Colombia de Luis Javier Suárez. Rubi, el míster de la Unión Deportiva Almería. Bueno, está claro que también lo podría ser una final anticipada, pero yo me veo que si tenemos la fortuna de pasar, el volver a ir a Miranda, el volver a ir a Santander, como apretan y tal, no sería nada fácil, ¿no? Yo creo que los dos llegamos bastante bien. Es verdad que pues bueno, los partidos hay mejores y peores, esto es verdad, pero la dinámica de los dos equipos es muy buena en los últimos partidos. Nosotros también a nivel defensivo creo que hemos mejorado un poquito, que nos da esa confianza para llegar a la promoción. Y también es verdad que es el único equipo de los 7 primeros que no hemos ganado. Hemos ganado al Elche, hemos ganado al Levante, al Mirandés, al Racing, al Granada. Y el Oviedo no hemos podido, por lo tanto tenemos ahí un reto importante para mejorar lo que hemos tenido en los enfrentamientos con ellos. Por lo tanto, para mi modo de ver, los dos llegamos bien y vamos a jugar contra el equipo que no hemos conseguido ganar y que nos ha hecho, dijéramos, peores resultados. Vamos a ver si nos motiva un poquito más eso para conseguirlo esta vez. En el vestuario nos sentimos bien, nos sentimos fuertes. El equipo se marcó unos objetivos, sobre todo después del partido de Castellón, y los ha conseguido. Es decir, generar energía positiva, que la afición crea que podamos volver a subir, que el equipo fuera más sólido, más colectivo, y yo creo que eso lo hemos conseguido. Por lo tanto, llegamos con confianza. Ahora va a ser un choque de trenes ahí muy duro y vamos a ver si se decide por detalles, por talento, por entrega o por el balón parado. Vete a saber, nosotros lo vamos a preparar todo. Sin duda, partido de altos vuelos, choque de trenes, bueno, dos serios aspirantes al ascenso a Primera División y veremos qué depara. Leo más mensajes, dice Trino Fajardo Santiago, la Almería ha llegado muy bien al playoff. Lo más importante, 3 partidos seguidos con la portería a 0. Tenemos al Pichichi de la categoría, ya no lo tenemos, querido amigo. Fernando le ha dado al equipo más estabilidad y si llega Baba, Baba no creo que llegue, no creo, no. Ya lo descartó Rubí. 6 meses mínimo para exactamente, no, y hay que cumplir los plazos médicos, ¿no? Entrena con el equipo pero no llega. Que ya está entrenando sería un chute de moral, pero no. El Real Oviedo viene con muchos partidos sin perder, pero que no se fíen de la Almería, que el playoff es otra liga distinta y ya han subido muchos equipos quedando en el 6º lugar, ya se ha dicho aquí. Carlos Nieto dice, partido aseado de la Almería para cumplir el trámite sin lucimiento, pero práctico, que lo mejor fue la portería 0, otra vez, con la buena noticia de que jugadores clave como Arribas y Batistao están apareciendo en el mejor momento de la temporada. Donde veo un doblete de la Almería es en el tono físico, muy importante para estos playoffs, que han de ser de infarto. Si la UDA consigue salvar el escollo de Oviedo, el equipo más difícil del playoff, posiblemente consigamos el ansiado ascenso, que así sea. El tono físico, no sé si habéis percibido que el equipo no llegue en suficiente tono físico. A mí no me lo parece, a mí Iván... No, yo posiblemente incluso jugadores que estaban ahí, que están yendo a más, tipo Arnau, que está tirando muy bien, tipo Rivas, que ha tenido altibajo y ahora está siendo de los mejores futbolistas, que bueno, que yo creo que una alegría, ¿no? Ahora que perdemos Luis, que Pozo que igual va a ser importante ahora. Que juega y tal, yo creo que no, yo creo que al rival físicamente el equipo está yendo a más, incluso vemos a Lopi ya en facetas defensivas, ofensivas. Sí. Yo creo que el equipo no tiene ningún problema. Yo que deseo es que no tenga problemas físicos Gonzalo y que Gonzalo pueda hacer y pueda jugar en plenitud de condiciones, que para mí, por su calidad, es un jugador muy importante junto a Dios Lopi. Ángel Rodríguez, partido que había que ganar y se ganó, sin lesionados, sin tarjetas. El sábado la Almería debe hacer valer, jugar en casa, intentar irse con la ventaja suficiente para la vuelta, donde en caso de empate la prórroga pasaría el Oviedo. Si defendemos bien y Luis Suárez está acertado, la Almería puede ganar a cualquiera. El campo estará a rebosar.
Insistimos, si se acaban de incorporar, Luis Suárez no podrá estar en esta eliminatoria, aún lo ha notificado la Unión Deportiva Almería en su página web, pero ha sido convocado con la selección de Colombia para los 2 partidos internacionales de clasificación para el Mundial. El 6 de junio, Colombia-Perú, el 11 de junio, Argentina-Colombia. Algunos de estos partidos suponemos que jugará, ya que no va a poder estar con la Unión Deportiva Almería. Dice Pepe Cazorla, bueno, para empezar, no pude ver el partido porque estaba en Bilbao apoyando a la Unión Deportiva Almería genuín. Por cierto, de 3 partidos ganaron 2 y empataron 1. Buena noticia, por tanto, para el Almería genuín que jugaba en Bilbao. Al grano, creo que el equipo ha aprendido a nadar y a guardar la ropa, que es lo que le había faltado durante la temporada. Con el Oviedo hemos perdido y empatado en la Liga, así que ahora toca ganar. Solo hay que ganar 2 partidos de casa y empatar los 2 de fuera y estamos, es decir, la media inglesa. Es difícil, pero posible. Vamos, Almería. Antonio Martínez Botella dice, está en un muy buen momento. Eso juega a favor en cuanto a la confianza. Aún así, el Oviedo no se lo pondrá fácil. Francisco Ortega dice, el señor Lopi a veces el cable amarillo se le sale. Es bueno, pero como se le mezclen los cables, miedo me da. Bueno, la verdad es que alguien podía suponer que estaba amonestado con esa al borde de la suspensión, pero no es así. Luis Suárez sí que lo estaba y hay 3 jugadores que me quedan que sí estarían apercibidos y bueno, todos ellos podrán jugar porque supieron protegerse en el partido ante el Tenerife. En la recta final del programa me gustaría, compañeros, que finalizásemos con imágenes, por ejemplo, de la llegada del autobús de la Unión Deportiva Almería para que nos animemos de cara al próximo partido, pero antes me gustaría una última valoración de los invitados y qué resultado, ¿no? ¿Qué resultado apostáis, ¿no? Como bueno en la ida para ir a la vuelta al Carlos Tartiere. Empiezo por ti, Iván Andrés. Bueno, pues todo lo que sea ganar y con máxima diferencia de goles es obvio, ¿no? Y yo creo que un 2-0 sería un buen resultado de cara al partido de vuelta, pero bueno, ojalá que fuera 2-0. Yo lo firmo. Ojalá, yo lo firmaría, pero es que no podemos prever ningún resultado y más cuando ya los goles fuera de casa no valen doble. Antes exacto. Un 2-0 es más importante que un 3-1, pero ya es lo mismo. Pedro, ¿cómo ves la eliminatoria y qué resultado no te satisfaría para la vuelta? Yo para estar tranquilo allí en el Carlos Tartiere un 3-0. Sé que es complicado, pero bueno, un buen partido aquí en casa y un 3-0 sería lo ideal. No obstante, creo que siempre un resultado que permita a la Unión Deportiva Almería poder seguir compitiendo en Oviedo sería, también lo firmaría ahora mismo, ¿no? Es que salgamos de estos primeros 90 minutos con las posibilidades reales de seguir... Con la eliminatoria abierta. José María Salmerón. Bueno, pues esta mala noticia que ha tenido el club de Luis Suárez, que supongo que en las primeras 24 horas pues será un mazazo muy grande, que sea también, al final estas noticias también puede ser un hándicap importante a la vez de lo que es la afición, el club, los jugadores, de unirse mucho más y ser una cosa positiva para afrontar esta competición, ¿no? O estos 2 partidos. Pues espero que sea así y que bueno, pues que el domingo, el sábado, pues haga un buen resultado, que consiga ganar y después, bueno, pues esperemos en el siguiente partido que al final pueda seguir el objetivo de seguir a la siguiente eliminatoria. Muy bien, pues me quedo, ¿no?, con esas buenas intenciones y deseos, tanto de Iván Andrés, el director de la Academia de la Unión Deportiva Almería. Muchas gracias, Iván, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Con el presidente de la Federación Almeriense, Pedro López Caldeano. Ojalá tengamos otro equipo en Primera División, ¿no? Ese es el deseo por parte del estamento federativo, lógicamente. Y José María Salmerón, que de nuevo ha estado con nosotros, ilustrándonos desde el punto de vista técnico ante esta inminente competición emocionante hasta el último momento y con la última noticia que se ha suscitado. Gracias, Pedro. Gracias, José María Salmerón. Si se han incorporado tarde al programa, ya les digo que lo pueden ver repetido en YouTube, ahí lo pueden localizar, el desmarque, y que también, quien no se haya enterado todavía por aquello de que ha llegado tarde a casa, la Unión Deportiva Almería ha sido noticia
de última hora, no podrá contar con el playoff de ascenso con Luis Suárez. Ha sido convocado de última hora con la selección de Colombia para sustituir a un compañero lesionado, Rafael Santos Borré, y por lo tanto, igual que Marc Pubil, se pierde en esta eliminatoria ante el Real Oviedo. El próximo sábado, partidazo ante el equipo Carballón, el campo lleno para sacar una buena ventaja, y con la afición de la Unión Deportiva Almería, que debe de ser de nuevo el jugador número 12, nos despedimos. Bueno, citándoles para el próximo lunes, que ojalá tengamos esa noticia de un buen resultado de cara al partido de vuelta. Muy buenas noches. ¡Vamos, que ascendemos! ¡Vamos! 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 Yo creo que había más gente. Cuidado, chacho, se come la cara. ¡Vamos, que hoy ganamos, hombre! ¡Que te la Arsenal, chaval! ¡Que te la Arsenal! ¡Mano, que la tengo sucia hoy! ¡Almería de primera! ¡De primera no! ¿Qué gana, eh? ¡Oh, Pepe, espera, no! ¡Vamos, Pepe!